señores, bienvenidos al canal Al 24 News. Vamos con los principales titulares de la actualidad. Nueva jornada de agresión sionista en la Franja de Gaza que deja a varios muertos mientras una delegación de Hamas se encuentra en el Cairo en el marco de la segunda fase del acuerdo de cese el fuego. Los líderes europeos aprueban plan de rearmamento del continente en apoyo a Ucrania. El Kremlin promete responder al plan de militarización para proteger su seguridad. El mandatario estadounidense Donald Trump urge a Rusia y Ucrania a volver a la mesa de las discusiones mientras el presidente ucraniano se declara listo para negociaciones de paz. Hola de nuevo, comenzamos la edición de esta noche con actualidad en la Franja de Gaza. 2 palestinos cayeron en mártires y otros resultaron heridos este viernes después de que aviones no tripulados sionistas atacaran a un grupo de ciudadanos cerca de la mezquita de El Motasem en la calle Al-Mansura al este del barrio de Ash-Shujaya, este del enclave palestino. Y por otro lado, la defensa civil confirmó que sus equipos trasladaron a varios heridos después de que la ocupación sionista lanzó a primeras horas de este viernes una bomba explosiva desde un dron contra una tienda de campaña que albergaba desplazados en el oeste de Rafah. Y tratándose de la segunda fase del acuerdo de alto al fuego, 2 altos cargos del movimiento de resistencia palestina Hamas indicaron este viernes a la agencia de noticias AFP que una delegación de alto nivel del movimiento había llegado al Cairo para abordar la implementación de la segunda fase del acuerdo en la Franja de Gaza. La misma fuente, citando a un funcionario de Hamas, agregó que la delegación se reunirá con funcionarios egipcios mañana sábado para abordar los últimos acontecimientos, valorar los progresos en la aplicación del acuerdo de alto el fuego y abordar cuestiones relacionadas con el lanzamiento de la segunda fase del acuerdo. En otro orden de ideas, las brigadas Al-Qassam, ala militar del movimiento de resistencia palestina Hamas, difundieron este viernes un video de un soldado sionista tomado como rehén, en el que destacaba este último la imposibilidad de devolver a los prisioneros en la Franja de Gaza por la fuerza militar, subrayando que la única vía de hacerlo es el acuerdo de intercambio y pasar a la segunda fase del acuerdo de alto el fuego. Nosotros los cautivos hemos empezado ya a perder la esperanza. Ya no vemos el fin de esta historia. Quiero decir al ejército que no lograréis devolvernos a través de la fuerza militar. La única vía para devolvernos es el acuerdo de intercambio y pasar a la segunda fase. Y en una medida peligrosa y sin precedentes, las violaciones cometidas por la ocupación sionista y las continuas restricciones impuestas a los ciudadanos impidieron a miles de fieles acceder a la mezquita de El Ibrahimi, como es costumbre los viernes del mes de Ramadán cada año. A este respecto, el director de la mezquita Ibrahimi, Mutaz Abu Senina, confirmó a la agencia palestina Wafa que la mezquita debía estar abierta a los fieles durante 10 días al año, de acuerdo con las decisiones de la ocupación tras la masacre de la mezquita Ibrahimi, pero la ocupación se negó a entregar la mezquita al Ministerio Palestino de Dotaciones y Asuntos Religiosos con todas sus instalaciones. Pasamos a otro tema de actualidad y otro país colonizado. La Embajada Sudafricana en Ginebra acogió ayer jueves un seminario durante el cual se presentó el informe anual sobre las violaciones de los derechos humanos en el Sáhara Occidental durante 2025. Ello al margen de la 58ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El informe, elaborado por segundo año consecutivo por las organizaciones NOFACT y ACAPS,
en colaboración con el Grupo de Trabajo del Territorio Ocupado bajo el título Voces de la Resistencia, expone de forma científica y precisa las diversas violaciones graves practicadas por la ocupación marroquí en los territorios saharauis ocupados. En otro orden de ideas, Francia, tras su retirada del Sahel y la pérdida de influencia en África, busca reposicionarse en el continente africano, esta vez a través de Marruecos, donde tiene previsto llevar a cabo maniobras militares en la región de Rashidiyah el próximo mes de septiembre. Unas maniobras que muchos analistas temen que desestabilicen la región. Más detalles en este informe de Kerim Mustfawi. Tras verse obligada a retirarse de varios países de la región del Sahel, Francia pretende esta vez regresar al continente africano a través de Marruecos para reposicionarse, según afirmaron varios observadores. Para ello, programa realizar el próximo mes de septiembre ejercicios militares junto con Marruecos en la región de Rashidiyah, cercana a la frontera argelina, bajo el nombre de Shergui 2025. Así pues, tras los drásticos cambios en la región del Sahel y la expulsión de las fuerzas francesas, así como sus empresas, París ha puesto su mirada en Marruecos, cuyo régimen, el Maghzen, ofreció su territorio como base de operaciones terrestres y aéreas de alquiler, lo que algunos analistas temen que pueda desestabilizar la región. A cambio de ofrecer un simbólico reconocimiento que legitima la ocupación del Sáhara Occidental y a través de repetidas visitas ministeriales de alto nivel a los territorios ocupados, París no deja de intensificar su acercamiento a Rabat, cortejándolo con la mirada puesta en las riquezas económicas que podrían compensar sus pérdidas en otras zonas de influencia. Todo ello sin hablar del respaldo militar que el Maghzen ofrece a Francia. Tras abandonar Níger, Mali, Chad, Burkina Faso y recientemente Costa del Marfil, y enfrentarse a una creciente competencia internacional en la región, París ve ahora en Marruecos la última puerta de entrada que le queda en África, una plataforma para sus intereses y una base para maniobras regionales que podrían amenazar la estabilidad regional. Actualidad argelina. En ocasión del 8 de marzo, Día de la Mujer, el presidente argelino de la República, Abdelmajid Tebboune, ha mandado un mensaje a las mujeres argelinas para congratularlas. El presidente de la República declaró que las mujeres argelinas celebran el Día Internacional de la Mujer, haciendo realidad con notables habilidades y calificaciones excepcionales sus aspiraciones como trabajadoras en todos los sectores y campos y como ejecutivas en puestos de responsabilidad y gestión dentro de las instituciones y organizaciones estatales. También demuestran su mérito a través de sus éxitos en el emprendimiento y demuestran su compromiso con los asuntos públicos, estando a la vanguardia de la sociedad civil y de la acción asociativa. Pasamos ahora a la contienda ruso-ucraniana. Los líderes de la Unión Europea aprobaron este jueves un plan para reforzar las capacidades de defensa del bloque y reafirmaron su apoyo a Ucrania. La reacción rusa no tardó en llegar. El Kremlin afirmó que Rusia podría tener que actuar para responder a lo que calificó de planes de la Unión Europea para militarizar el bloque, que sitúan a Rusia como su principal adversario. Detalles en este comentario de Kerim Mustfawi. En una cumbre extraordinaria de un día celebrada en Bruselas, los líderes respaldaron el plan Rearm Europe presentado el martes por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Los líderes de la Unión Europea acordaron activar de forma coordinada la cláusula de salvaguardia nacional del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que permite aumentar el gasto en defensa y proporciona flexibilidad presupuestaria inmediata a todos los Estados miembros de la Unión Europea. Los socios europeos y sus aliados del otro lado del Atlántico y más allá deben trabajar para apoyar a Ucrania y garantizar una paz duradera, declaró el viernes Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, quien añadió que la cooperación con socios de la OTAN de ideas afines es vital para la seguridad internacional. Los socios europeos y sus aliados del otro lado del Atlántico y más allá deben trabajar para apoyar a Ucrania y garantizar una paz duradera.
La cooperación con socios de la OTAN de ideas afines es vital para la seguridad internacional. Por su lado, el primer ministro húngaro Viktor Orbán declaró el viernes, después de que los líderes de 26 países de la Unión Europea firmarán una declaración expresando su apoyo a Ucrania sin Hungría, que la Unión Europea no puede permitirse financiar los esfuerzos militares de Ucrania, ya que la ayuda financiera de Estados Unidos ya no está garantizada. Si dices que la guerra debe continuar, entonces alguien debe financiarla. Ahora que los estadounidenses renuncian, nos costará mucho. Si los europeos quieren seguir así, entonces nuestro último centavo se gastará en esta guerra. La reacción rusa no tardó en darse. El Kremlin indicó el viernes que Rusia podría tener que actuar para responder a lo que calificó de planes de la Unión Europea para militarizar el bloque que sitúan a Rusia como su principal adversario. Se trata de un proceso que estamos observando de cerca, porque la Unión Europea está posicionando a Rusia como su principal adversario. Eso significa que esta militarización se está llevando a cabo principalmente contra la Federación Rusa. Esto, por supuesto, podría ser potencialmente un tema de profunda preocupación para nosotros y podría haber una necesidad de tomar medidas apropiadas en respuesta. La cumbre de defensa de la Unión Europea celebrada en Bruselas tuvo lugar en medio de lo que califica de temor a que Rusia ataque a continuación a un país de la Unión Europea y a que Europa ya no pueda confiar en que Estados Unidos acuda en su ayuda. Mientras prosiguen los combates en el terreno, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió una tregua en el aire y en el mar, así como más presión sobre Rusia tras un ataque masivo durante la noche que afectó a la infraestructura gasística ucraniana. Ucrania utilizó a su vez este viernes por primera vez aviones Mirage 2000 franceses para repeler los ataques rusos, según anunció el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El Kremlin, a su vez, afirmó que este viernes que un proyecto de acuerdo de paz que se discutió entre Rusia y Ucrania en Estambul en 2022 podría ser el punto de partida para una solución de la crisis ucraniana. Turquía, miembro de la OTAN, acogió las conversaciones iniciales entre las partes en las primeras semanas de la guerra. En Washington también escuchamos declaraciones de que esto podría convertirse en una base, un punto de partida para las negociaciones. Y por supuesto, el presidente Putin dijo que las negociaciones podrían tener como punto de partida los acuerdos de Estambul. A su vez, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes que añadiría nuevos aranceles a su amenaza de sanciones contra Rusia si el país no llega a un acuerdo para poner fin a su guerra en Ucrania. En un post en Truth Social, Donald Trump declaró que probablemente impondría sanciones contra Rusia si el presidente Vladimir Putin se negaba a negociar el fin del conflicto de 3 años. Basado en el hecho de que Rusia está absolutamente golpeando a Ucrania en el campo de batalla en este momento, estoy considerando fuertemente sanciones bancarias a gran escala, sanciones y aranceles sobre Rusia hasta que se alcance un alto el fuego y un acuerdo final de paz. A Rusia y Ucrania a la mesa ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde. Gracias. Reseñar igualmente en el mismo expediente que Ucrania ha recibido un primer tramo de fondos por valor de unos $1.000 millones procedentes de Gran Bretaña, garantizado, con los ingresos procedentes de los activos rusos congelados, según ha anunciado el viernes el primer ministro Denis Shmyhal. Los fondos se destinarán a reforzar la capacidad de defensa de Ucrania, ha declarado Shmyhal. Esperamos que todos los activos soberanos de la Federación Rusa sean confiscados y transferidos para beneficiar a nuestro país en el futuro, es lo que declaró el ministro ucraniano.
En las Américas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que quiere negociar un acuerdo nuclear con Irán y envió una carta a sus líderes esta semana sugiriendo conversaciones con la República Islámica que Occidente teme que se esté acercando rápidamente a la capacidad de fabricar armas atómicas. Dije que espero que negocien porque va a ser mucho mejor para Irán. Es lo que declaró Donald Trump en una entrevista con el canal Fox Business Network transmitida este viernes. En Yemen, el grupo A3+ del Consejo de Seguridad, que incluye Argelia, Somalia y Sierra Leona, además de Guyana, expresó este jueves desde Nueva York su compromiso con un proceso político inclusivo capaz de establecer una paz duradera en Yemen. El grupo A3+ sigue apoyando los esfuerzos diplomáticos del enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas para facilitar un proceso político por y para los yemeníes bajo los auspicios de las Naciones Unidas de cara a lograr en última instancia una paz duradera en Yemen. Es lo que declaró el representante de Sierra Leona ante las Naciones Unidas, Michael Imran Kanu, en una declaración leída en nombre del grupo A3+, en una reunión del Consejo de Seguridad sobre la situación en Yemen. Y seguimos en África para indicar que el conflicto en el Congo ha provocado ya la huida de 63.000 refugiados a la vecina Burundi. El avance del M23 es la escalada más grave en más de una década del largo conflicto en el este del Congo, que tiene sus raíces en la extensión del genocidio de Ruanda de 1994 al Congo y en la lucha por el control de los vastos recursos minerales de Congo. Detalles en este comentario de Kerim Mostawi. El conflicto en el Congo ha provocado la huida de 63.000 refugiados al vecino Burundi, la mayor afluencia de refugiados de este tipo en décadas. Las condiciones en un estadio abarrotado son terribles y muchos están atrapados en campos al aire libre, según informó el viernes la Agencia de la ONU para los Refugiados. Unos 45.000 desplazados se refugian en un abarrotado estadio al aire libre en Rugombo, a pocos kilómetros de la frontera con la República Democrática del Congo, donde luchan el ejército congoleño y el grupo rebelde M23. Más de 63.000 personas han cruzado ya la frontera con Burundi, huyendo de las atrocidades y el conflicto mortal en algunas zonas del este de la República Democrática del Congo. Acabo de llegar de la frontera, estuve allí hace un par de días en un lugar llamado Rugombo, donde, como habrán visto en informes anteriores, tienen la frontera y ven el río. Y la situación en Rugombo es absolutamente terrible. Las condiciones son extremadamente duras. Se dice que las condiciones sanitarias en el interior del estadio son deficientes, con solo 10 o 15 puestos de letrinas para decenas de miles de personas. Muchas familias se ven obligadas a acampar en campos abiertos cercanos, según la agencia. No sé qué sentir. Huí de aquí durante conflictos anteriores. Ahora estoy aquí por segunda vez. No hay paz. Pedimos a Dios que responda a las plegarias del pueblo congoleño para que haya paz y podamos volver a casa. Entre los refugiados hay un gran número de niños no acompañados, separados de sus familias, dice la agencia. Estamos aquí en el estadio de Rugombo, donde miles de familias de refugiados han encontrado refugio tras huir del conflicto en el Congo. Aquí el ACNUR, junto con el gobierno, está en proceso de registrar a los recién llegados, en particular a los niños no acompañados y separados de sus familias, para que podamos trasladarlos al centro de refugiados de Musenyi, en la provincia de Rutana, lejos de la frontera. El 21 de febrero, la ACNUR declaró en una rueda de prensa en Ginebra que intentaría trasladar a las personas del estadio. Sin embargo, los problemas logísticos hacen que se tarde entre 6 y 8 horas en trasladar a un gran número de personas al centro de refugiados de Musenyi, en el sur de Burundi. Este centro, con capacidad para 10.000 personas, está actualmente al 60% de su capacidad.
En las Américas, el presidente estadounidense Donald Trump volvió ayer jueves a posponer durante un mes los aranceles a la mayoría de los productos procedentes de México, tras una conversación telefónica con su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum. La extensión, que vencerá el 2 de abril, afecta a los dos mayores socios comerciales de Estados Unidos. Recordar que anteriormente Trump solo había mencionado una extensión para México, pero la enmienda que firmó a su orden de imponer gravemente del 25% a las importaciones de ambos, que entró en vigor el martes, cubre también a Canadá. Y como reacción, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, agradeció ayer jueves la llamada que calificó de respetuosa de su homólogo estadounidense Donald Trump, asegurando que las medidas de seguridad de su gobierno han funcionado en la reducción del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Bueno, está traducido. Al ponerlo en inglés y luego la traduzco. Después de hablar con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acordamos que México no tendrá que pagar aranceles sobre nada que esté incluido en el acuerdo del TEMEC. Prácticamente todo el comercio que tenemos con Estados Unidos está dentro del Tratado de México, Estados Unidos, Canadá. Podemos no estar de acuerdo y hablar de temas en los que no estamos de acuerdo, pero hay que resaltar mucho que fue una llamada muy, muy respetuosa, como han sido las otras 3 llamadas. Señoras, señores, con esta noticia concluimos nuestra edición de esta noche. Gracias por su amable atención. Un saludo.